de archivos de texto. Y en los problemas en archivos de texto sigue siendo los mismos problemas que tenemos a la hora de manejar cadenas. Les recuerdo que básicamente hay dos sistemas de manejo de cadenas. Uno es el ASCII y el otro es Unicode. En Unicode han hecho una nueva revisión de Unicode y se permite guardar información en Unicode con un formato de texto de 1 byte para que no consuma 2 bytes. Pero la organización de los caracteres varía en la segunda mitad de la tabla, como les había comentado. Entonces, voy a abrir el bloc de notas. ¿Se acuerdan este archivo, no es cierto? La clave ahora es cuando se está guardando archivos de texto. Aquí, si le damos la opción de guardar como, le digo guardar como ahora, porque ya está guardado. Aquí estaba nuestro archivito de prueba a1.txt, les recuerdo. Entonces la clave está acá. Cuando decimos tipo de archivo, obviamente está en documento de texto. Hasta ahí todo perfecto. El problema es que por defecto acá en este lado nos aparece UTF-8. Y hay otras versiones más. Esto es UTF-8, significa que se va a guardar en Unicode en formato de 8 bits. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de tablas de zona y todo eso? Bueno, este es Unicode con la versión de 8 bits, o sea, cada carácter ocupa igual 1 byte de memoria de almacenamiento y memoria RAM. Y si lo guardamos en ese formato, pues bueno, no es ASCII. No es ASCII, ¿no es cierto? Entonces la anterior vez lo habíamos... Esto aparece por defecto en el bloc de notas a la hora de guardar. Entonces la clave aquí es cambiarle el formato. Si lo dejamos en ANSI, ¿entienden? Si lo dejamos en ANSI, ANSI es el formato ASCII, el formato estándar, y por eso mismo, si se recuerdan a la hora de programar, hay que declarar ANSI string también, ¿no? Fíjense acá a la izquierda, la cadena está declarada como un ANSI string. Entonces, a la hora de guardarlo, guardémoslo también todo como ANSI. Ahora fíjense, voy a guardar en formato ANSI. El mismo archivo lo voy a sobreescribir, pero está en formato ANSI, codificación. Incluso es término, ¿no? Codificación. Obviamente lo voy a reemplazar el archivo. Y ahora ya está en formato ANSI. Vamos a ver, hola. Era el problema de los acentos, ¿no? Buenos días. Y en vez de L la ñ. Y recuerden que no es lo mismo darle Enter que no darle Enter, ¿no es cierto? Aquí hay incluso un espacio, a ver, y le doy Enter más, listo. Hola, buenos días, está la I con acento, la ñ, ya está guardado en formato ANSI, de manera que si le vuelvo a decir guardar, sigue el formato ANSI, ¿no es cierto? ANSI. Entonces cerramos eso, y nuestro programita, que lo único que hacía era leer, ¿no? ¿Se acuerdan? Abrimos el archivo, y mientras no sea fin de archivo, este es lo que habíamos puesto para esos caracteres especiales que ya habíamos llamado la ñ, los acentos y demás. Código original, estoy eliminando todo el código que habíamos puesto para tratamiento de esos caracteres, y aquí simplemente digo si es la marca de fin de línea, la marca de EOL, ¿no es cierto? Fin de línea, entonces lo reemplazábamos por un espacio. Entonces aquí nosotros podemos reemplazar por lo que querramos, pero como solo lo vamos a escribir en una línea, entonces así. Y concatenamos, ¿no? Comenzábamos con cadena vacía y lo concatenamos para que al final lo pasamos al edit. Entonces ahora lo voy a compilar y ejecutar para que podamos ver, he vuelto al código original que habíamos escrito. Y les recuerdo que aquí está conectado directamente al archivo. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Las letras con acento, la ñ y el último espacio, ¿no? Un espacio que está reemplazando a cada fin de línea que encontramos. Entonces, ese es el primer detalle que tenemos por acá. Entonces, si nosotros queremos procesar archivos de texto, hay que recordar, ya no es tan simple como decir, esto es TXT y ya es estándar. No es tan estándar. Todavía hay que ver si está el formato ASCII
o en UTF-8, digamos, ¿no? Significa Unicode, pero con 8 bits, no con, significa que vamos a leer de 1 byte, digamos, ¿no? O leer de A2 y ese sería el formato Unicode completo de 2 bytes por carácter. Pero bueno, ya, ahora ya está aclarado y se puede guardar, procesar todo tranquilamente, pero una vez más, antes decíamos, la variable es o ANSI string o string, ¿no es cierto? La declaración de la variable. Ahora le estamos agregando el hecho de que el archivo como tal, si está guardado con otro programa que no sea uno que estemos haciendo nosotros, entonces también hay que especificar si el formato con el que se va a guardar es el formato ANSI o el formato UTF-8, que es el otro estándar. Para nosotros debería ser ANSI todo, porque en ese estándar es el ASCII de toda la vida, de los no hay inconveniente, pero si tuviéramos que hacer, aquí está el código para poder tratar esos otros caracteres en otro formato. Si esto lo estuviéramos haciendo en Android, eh, cuando guarda, no nos da muchas opciones de guardar texto y tendríamos que trabajar con este formato de UTF-8. O sea, ahí está un código para, cada carácter de estos, como la ñ, la a con acento, etcétera, se guarda con 2 códigos. El código inicial, -61, y el código siguiente, que sería el verdadero código del carácter. Pero ahorita estamos en Windows, no en Android, así que, pero de todas maneras, se los comento. Bueno, sigamos con el procesamiento de texto, ¿no? Que este es nuestro trabajo. No es la gran cosa, simplemente estamos hablando de abrir un archivo, recuperar caracteres, para eso usamos la función get, ¿no? Recuerden que f es un objeto, esta es la clase, pero también les menciono que este objeto, se crea el objeto y inmediatamente llama al constructor, y parte del constructor es darle el nombre del archivo, ¿no? Del archivo que queremos procesar. Ahora, ese es el nombre del archivo que queremos procesar y luego se hace todo el algoritmo, ¿no? Todo el algoritmo consiste básicamente en abrir. Recuerden que esto hace 2 cosas. Crea el objeto y al crear, como invoca el constructor de la clase ifstream, abre el archivo. Crea el objeto y abre el archivo. Y al abrir, está abriendo en el modo lectura y la forma de acceso secuencial, porque esto se especifica, pero mientras no se diga, es automáticamente modo lectura y forma de acceso secuencial. Y nosotros vamos a trabajar con char, que es ASCII, y bueno, recuperar con get, y si quiero guardar, lo hacemos con put, ¿no es cierto? Get y put. Ahora vamos a hacer otro experimento, trabajando y procesando con archivos de texto. Y ya tenemos el hecho de que puedo crear un archivo de texto con cualquier programa y nosotros podemos recuperar esa información carácter a carácter. Y la única novedad aquí, todos los archivos tienen fin de archivo, todos tienen la marca de fin de archivo, y esta función EOF nos dice si se ha leído la marca, eso en general. Ahora, en archivos de texto hay un carácter, otro carácter especial, que es la marca de fin de línea, cuyo código es el 10, que nosotros lo estamos interpretando. Aquí yo le agregué esto, esto no hace falta que ustedes lo agreguen, yo simplemente lo agregué por un tema de verificación, el carácter 13, porque en algunos casos vienen ambos caracteres asociados, el retorno de carro más avance de línea. Pero lo vamos a interpretar el código 10 de ASCII para un carácter que es el fin de línea. Ahora, hasta ahora, digamos, sabemos leer un archivo. Entonces, ¿qué hay con grabar un archivo? Entonces podemos hacer, vamos a poner otro botoncito, uno que lee solamente el archivo que queramos, indicado por acá, y vamos a poner otro botoncito que permita grabar. Entonces voy a agregar aquí otro botón. La idea es que ustedes me sigan haciendo también lo mismo, porque ustedes tienen que poderlo replicar, ¿no? Tienen que poderlo replicar. Aunque yo les pase el código fuente, ustedes tienen que hacer la otra parte de armar esto.
En este botón lo que vamos a hacer es un algoritmo para copiar el archivo de texto, ¿de acuerdo? Vamos a leer un archivo de texto y lo vamos a copiar, pero en ese proceso de copiar vamos a trasladar todo lo que está en minúsculas, lo vamos a pasar a mayúsculas. O podríamos decir también, digamos, ¿no es cierto?, que todo lo que, la primera letra, ya podemos, todo lo que queramos con cadenas se puede aplicar ahora en archivos. Pero por ahora vamos a partir de un archivo de texto, lo vamos a copiar a otro, todo lo que está de minúscula lo vamos a pasar a mayúscula. Entonces, en este otro botoncito. La idea es la misma, ¿no es cierto? Entonces vamos a abrir dos archivos. ifstream para el archivo de entrada, ¿no es cierto? Entonces, FI de entrada, hay que darle el nombre del archivo que es A1.txt, ese es el nombre del archivo que queremos procesar. Y el otro archivo va a ser OFStream. Entonces, fout, archivo de entrada, el otro es el archivo de salida. Este le vamos a llamar a2.txt. Entonces, el primer archivo se está abriendo en modo lectura. ¿Cómo sé que está abriendo? Es por esto que le estamos cambiando, ¿no? I, O. Entonces, entrada y archivo. Entonces, el uno se va a abrir, el otro también, salvo que el segundo se va a crear, como es un archivo de salida. Si ese archivo no existe, se va a crear. ¿De acuerdo? Entonces vamos a crear el archivo a2.txt y vamos a abrir el archivo a1.txt. Y como siempre, lo primero que hacemos es, con el archivo de entrada, sobre todo, ese es el que nos interesa, es si hubo un fail, ¿no es cierto? Fail. Si hubo un fail, no hacemos nada. Entonces, si no hubo una falla, si el abrir no provocó ninguna falla, es decir, si el archivo existe, porque puede no existir, a pesar de que lo creamos, de repente lo borramos antes de correr, entonces siempre hay que colocar este código de seguridad. Entonces, si no provocó ninguna falla el abrir archivo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces ya a partir de aquí viene todo lo demás, ¿cierto? Entonces, ¿qué es todo lo demás? Justo lo mismo que hicimos acá, todo. ¿Qué es eso? Mientras no sea fin de archivo, hay que leer de un lado y grabar en el otro lado, ¿cierto? Leer y grabar. Entonces, básicamente, lo mismo de hace rato. Mientras no fi.eof, mientras no sea fin del archivo de entrada, vamos a hacer acá. A ver, que básicamente es lo que vamos a hacer. Leer, ¿no es cierto? Entonces, aquí tendríamos que tener una variable carácter de tipo char. Vamos a leer un carácter y lo vamos a grabar al otro lado, básicamente. Entonces, en C, archivo de entrada.get, ¿no es cierto? La función get lee exactamente un carácter. Y a la hora de grabar, va a grabar exactamente un carácter. Entonces, ahora lo vamos a leer, básicamente sería algo así, leer, ¿no es cierto? Leer un carácter. Pero hay que recordar que ese carácter que está leyendo podría ser la marca de fin de archivo. Entonces hay que ver eso, ¿no es cierto? Si no, ¿no es cierto? Si no se ha leído, digamos, ¿no? La marca de fin de archivo, vamos a hacer algo, porque si ha leído la marca de fin de archivo, no hacemos nada. Entonces, si ha leído la marca de fin de archivo, recuerden aquí la marca se lee. Entonces, si ha leído la marca de fin de archivo, entonces ya acabó nuestro algoritmo. Si no ha leído, entonces, ¿qué hacemos? Prácticamente sería grabar, ¿no es cierto? ¿En dónde? En el archivo de salida f2. Y la orden es put. ¿Qué voy a grabar? El carácter, ¿no es cierto? Put. Uno es lectura, entonces me entrega
el otro es escritura, entonces tengo que grabar, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? El carácter en el archivo de salida, el otro archivo. Aquí, así, hasta llegar al final, y al final ya cerramos los archivos. Pero no era eso solamente lo que no queremos copiar. Si solo quisiera copiar el contenido de un archivo en otro archivo, lo haríamos de esta manera. Pero no era eso, ¿no es cierto? Para hacerlo interesante dijimos qué cosa, que vamos a copiarlo, pero vamos a traducir los caracteres, pero no todos, digamos, ¿no? Vamos a traducir los caracteres que sean letras, alfabeto, y esas letras las vamos a traducir a mayúsculas, ¿no es cierto? A mayúsculas. Entonces, vamos a usar una función, vamos a crearnos una función de manera que si le damos un carácter en minúscula, esta nos devuelva en mayúscula. Entonces, una función que devuelva a mayúscula, ¿no es cierto? Entonces, un carácter X de entrada nos va a generar un carácter de salida en mayúscula. Para eso, ANSI string, vamos a declarar un par de variables, ¿no? Minúscula, mayúscula, como quieran hacerlo, ¿no? Al final de cuentas, esto no tendría que ser tan complicado. En minúsculas vamos a crear una cadena con todas las letras de nuestro idioma. Esta es una técnica donde le apretamos a todas las teclas que hay y bueno, salen todas, así no nos olvidamos, ¿no? Que estar acordándose del abecedario. Y aquí debe incluir las minúsculas y las mayúsculas, obviamente, ¿no? Todas las minúsculas en esta cadenita, incluyendo la diéresis y los acentos, todo minúsculas, ¿no es cierto? La ñ ya está incluida también, y ya está. Y las mayúsculas, bueno, esto ya ustedes lo dominan perfectamente. Listo. Lo único que tenemos que saber es en qué posición está el carácter que está llegando. Ups. Si está en esa cadena de las minúsculas. Si está en esa es porque es una letra, ¿no es cierto? Si es una letra. Entonces, averiguamos. No, esta cosa. P, min.pos, ¿cierto? La posición en esa cadena de ese carácter. Obviamente, si la posición, si el carácter está ahí, o sea, si es una letra en minúsculas, P va a ser mayor a 0, ¿no es cierto? Entonces, lo único que tenemos que averiguar es si es que es una letra, ¿no es cierto? La posición va a dar mayor a 0. Si es letra de nuestro idioma, sí. Si es letra, lo transformamos. Si no es letra, pues no hay nada que transformar, ¿cierto? Aquí nos falta un char Z, que es lo que tenemos que entregar. Ah, no, es la misma X, ¿no? ¿Para qué? La misma X nomás. Si es una letra, entonces vamos a cambiarla. X va a ser el carácter que está en la posición, en la misma posición, porque está en la misma posición de la cadena de mayúsculas, pues, ¿no? Si es una letra, si no es letra, se conserva tal cual. Y retornamos ese mismo carácter ya modificado. Bueno, solamente las letras las vamos a cambiar a mayúsculas. Las que no sean letras, este algoritmo no le va a hacer ningún cambio, va a retornar el mismo carácter. Entonces acá, antes de grabarlo, lo único que tenemos que hacer es esta variable va a ser convertida a mayúsculas.
¿cierto? Ese mismo carácter, su versión mayúscula, si hay. Si no hay una versión mayúscula de eso, si la que no es letra, esa no la transformamos. Simplemente eso, podemos acudir a una función que nos ayude a hacer algo y listo. Al terminar, esto va a grabar solamente aquellos caracteres, incluyen todos los caracteres que tenga el archivo de entrada, los va a copiar en el otro y solo las letras las va a cambiar a mayúsculas. Y al finalizar, cuando ya no haya más en el archivo de entrada, entonces lo único que tenemos que hacer es cerrar. Esto es algo que no tienen que olvidar. En procesamiento de archivos, todo archivo abierto hay que cerrar. El archivo de salida también tiene que cerrar, ¿cierto? Listo. Mientras no sea fin de archivo, la operación básica que hay en esto es leer y grabar. No hay más historia con esto. Ahora, ¿qué hacemos con eso que estamos leyendo? Nos podemos inventar mil historias de qué hacer con eso. Como ejemplo, en este caso, estamos tomando un archivo de texto y estamos generando otro archivo de texto con el mismo contenido, pero modificando todas las letras minúsculas, transformándolas a mayúsculas, pero solo las letras, ¿no es cierto? Y para eso hemos hecho esta parte. Entonces esto es ya, aquí le podemos cambiar N cosas, digamos, como le decía, ¿qué tal? De todas las palabras, que guarde solamente la primera letra mayúscula, que la cambie, digamos. O que cuente cuántas palabras hay, o que elimine no sé qué, o todo lo que hicimos con cadenas lo podemos aplicar, solo que ahora el contenido ya no viene en una sola cadenita, sino que viene en un archivo, ¿no es cierto? Y todo lo que querramos podemos hacer. Fíjense, en este caso no trabajé nada de cadenas. En este caso, ¿no? Cadenas. Aquí están, habrán unas cadenas por acá, pero con otra intención, pero no estoy recolectando. Pero si quisiera recolectar, también puedo recolectar cadenas. Entonces aquí su imaginación es el límite de qué cosas se pueden hacer, pero básicamente es todo lo mismo que se hacía con cadenas, se puede hacer con archivos, con este pequeño detalle, ¿no? De los caracteres y el hecho de que sea ASCII. Bueno, echémoslo a correr, a ver si no nos equivocamos. Parece que alguna cosilla por ahí. Ahí le faltó el paréntesis ahí, ¿no? Eso era. Bueno, le damos run. Directamente el botón 2 hace el trabajo, ¿no es cierto? Aquí no lo podemos ver, digamos. Podríamos verlo si lo activamos el otro proceso. Solo hizo el trabajo. Para saber eso, vamos a ver con el otro programa que nos muestra el contenido. Entonces, para verificar, entonces, abrir, para empezar, fíjense ahora ya hay dos archivos. A1, que es el primero que habíamos creado con el bloc de notas, y ahora hay un 2. Y si miramos su contenido, miren, el primero pesa 23 bytes, el segundo archivo tiene la misma cantidad de caracteres, no tiene ni... porque lo que hicimos fue reemplazar solamente algunos caracteres. Vamos a ver cómo pasó eso de reemplazar. Abrimos el archivo, codificación, detección automática, interesante. Y vean ustedes, están todos ahí, incluyendo los enter, ¿no? ¿Se acuerdan? Los fin de línea, porque si no estuviera el fin de línea, estuviera en una sola línea todo eso, ¿no es cierto? El enter también está guardado, el EOL, el fin de línea. Y lo único que hemos cambiado han sido todas las letras. Miren, incluso las que están con acento, la ñ, todo eso fue transformado de minúscula a mayúscula. Y de la ñ a continuación está enter también, ¿no? Hasta el enter. Entonces, ahora si hubiéramos puesto otros caracteres, lo cual podemos hacer, ahorita dámosle abrimos este otro, lo editamos, este es el mismo contenido, ahora podríamos ver aquí, hola,
1, 2, 3, buenos, aquí agreguémosle todos estos bichitos de acá. Aquí en días agreguémosle los otros simbolitos, qué sé yo, arroba, bueno, otros caracteres, pues, ¿no? Lo que se nos ocurra. Y solo debería convertir a mayúsculas las que son letras de nuestro alfabeto y no las demás cosas. Le damos a guardar, este es el bloc de notas de siempre, guardar, cerrar, y nuevamente vamos a correr nuestro algoritmo. El botón 2, el que hace el trabajo, ya está hecho. Obviamente ahí no tengo ninguna, porque no es el objetivo que el algoritmo visualice. Si quisiera hacer esto, también lo podemos hacer, digamos, ¿no? Obviamente. De hecho, eso hace el primer proceso, pero con A1. Ahora volvemos acá al bloc de notas, abrir, archivo. Es obvio de que el primer archivo ya no tiene 23, ahora ya tiene más caracteres, ¿no? 39 bytes. El archivo 2 tiene la misma cantidad porque parte del archivo A1. Y están ahí todos los caracteres, los mismos caracteres que hemos grabado, y solo las que son letras han sido transformadas a mayúsculas, ¿no? Solo las letras han sido transformadas a mayúsculas. Porque eso hace nuestro algoritmo, ¿no es cierto? Solo transforma mayúsculas las que son letras. De este algoritmito de por acá, de convertir a mayúsculas, se encarga de ese trabajo, ¿no? Si es una letra, obtenemos la versión mayúscula de la letra. Y si no es una letra, simplemente lo que llegó lo devolvemos. Entonces, algo básico en procesamiento de texto para nosotros es entender nuestro idioma, entender el sistema de codificación, recordar que hay dos versiones y hasta tres: la versión ASCII estándar, que es conocido como ANSI, la versión Unicode de 8 bits, la que consume un byte por cada carácter, el UTF-8, que es el otro estándar. En ese otro estándar, la mitad de los caracteres están en la misma posición y la otra mitad están los mismos caracteres, pero en un lugar distinto, como han podido notar. Pero en el UTF-8 hace más que eso, ¿no es cierto? Simplemente pone para los caracteres extendidos, que se llaman, del 128 para adelante, le pone un código. Si tiene ese código, menos 61, ¿se acuerdan? Si tiene ese código, significa que es un carácter extendido, entonces hay que leer el segundo carácter, graba 2 caracteres por cada carácter en realidad. Entonces, para evitarnos ese lío, todo mejor en ANSI, ¿no es cierto? Pero recuerden que hay esa posibilidad, y si hay que detectar si existe esa situación para que no haya problema. Bien, ¿alguna pregunta de esto? Según esto, tengo todavía 50 minutos de batería. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es, se lo voy a pasar este código, pero quiero que ustedes lo hagan correr. Se lo voy a pasar la función a mayúsculas, control C, ahí mismo en el chat se lo voy a pasar de Zoom para que ustedes lo hagan, ¿no? Lo que me interesa aquí es que ustedes lo tienen que hacer correr estas cosas, si no, no tiene gracia. Ustedes van a hacer el clic del botón. Yo nada más le voy a pasar el contenido ya desde el begin, desde acá. No sé si es botón 2, botón 3, ya como ustedes quieran, digamos, ¿no? Aquí en el chat del Zoom está. Y listo. Recuerden que este algoritmo, este es el código solamente del botón, y ya ustedes crean el botón. El algoritmo solo hace ese trabajo. Y una cosa importante, el archivo de salida, si ya existía, como habrán notado, se borra lo que ya había. Se borra y crea uno nuevo. Y empieza a grabar a partir del comienzo.
Y si algo había antes, lo va borrando, lo va sobreescribiendo en realidad. No tanto es que lo borra, sino que lo va sobreescribiendo. Y al cerrar el archivo, cuando es de salida, en el punto donde está la marca, donde está el puntero del archivo, ahí le pone la marca de fin de archivo. Ahora, importante hacer esto de close, ¿no? De cerrar. No cierro el archivo, se queda abierto y van a ocurrir cosas como raras, digamos, ¿no? Como que no grabó, como que no me deja abrir el archivo después, como que no hace cosas. Entonces, siempre que abrimos un archivo, las reglas generales hay que cerrar. Todo archivo abierto tiene que cerrarse después de su procesamiento. ¿Ok? Ya les pasé el código de esto. Ahora me gustaría que lo prueben ustedes también y me avisan, ¿no? Si ya corrió o no corrió antes de que hagamos otro experimento. Estoy haciendo experimentos sencillitos. El semestre anterior había hecho yo un proyectito, pero no vale la pena, digamos, ¿no? Lo que nos interesa es el procesamiento de archivos. Háganlo correr esto, quiero que lo tengan ahí como base y ahorita les voy a dar una tarea para que lo hagan ahorita, ¿me entienden? O sea que sí o sí tienen que hacerlo correr. Él trata de grabar en UTF-8 y han visto que UTF-8 tiene otra configuración. Y en UTF-8 este algoritmo no va a correr si está en UTF-8. ¿Por qué? Porque no es que lo pille la ñ. Recuérdense que el carácter ñ, las letras con acento y todo eso, en UTF-8 guarda dos caracteres. Dos. Entonces, la ñ no la va a interpretar como ñ, nuestro algoritmo, si no está en ANSI. Va a decir, es otro carácter y cuando lo cree, va a aparecer la ñ igual en minúsculas. La I con acento en minúsculas, o sea, no lo va a modificar. Pero me gustaría que hagan prueba, eso es lo interesante de esto, es que ustedes pueden hacer experimentos. Hagan experimentos, graben en ANSI estándar que corra tal como lo hemos hecho ahorita, y luego grábenlo en UTF-8 y háganlo correr este mismo algoritmo con UTF-8 y a ver qué pasa, pues, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué transforma, qué no transforma? Ustedes tienen que también sacar sus propias conclusiones, ¿no? A partir del concepto de la teoría, tienen que sacar también sus propias conclusiones de qué está pasando. Significa que en esta variable se va a guardar un carácter, ¿no es cierto? Un carácter, pero en ASCII. Si quisiera guardar un carácter en Unicode, le pongo wchart. Ahora, en cadena, si quiero que mis cadenas estén codificadas, acuérdense que en el fondo, todo se guarda en binario, en la memoria RAM y también en el disco, todo es en binario. Entonces, cuando nosotros definimos un tipo de dato, el tipo de dato implica el sistema de codificación que va a usar. Si yo quiero estas dos cadenas de tipo ASCII, entonces tengo que declararlo como ANSI string para que codifique, todos estos caracteres lo está codificando con el formato ASCII, el ASCII estándar, ¿no es cierto? El ANSI. Pero si yo le pongo aquí white o solo le quito el ANSI, entonces ya le estoy diciendo que va a usar Unicode directamente. Pero en este Unicode son Unicode de 2 bytes, por un lado. En el tema de los archivos pasa lo mismo. En archivo, claro, aquí no dice Unicode, ASCII, ¿no es cierto? Entonces, cuando quiero crear algún archivo y demás, todos los caracteres que están en la tabla del 128, les mostré el otro día la tabla del ASCII, del 128 para abajo, no hay drama, el problema son los caracteres que están del 128 para arriba. Y por default,
aquí está no es la ñ nomás, es las letras acentuadas o cualquier carácter que esté en esa tabla. Para nosotros, el procesamiento de texto es nuestro alfabeto. Una buena parte de nuestro alfabeto está en la mitad de la tabla antes del 128. Y los otros caracteres de nuestro idioma están en la otra mitad de la tabla. Entonces, acá, a la hora de guardar, me pide un nombre, A3, por ejemplo, en este caso, y por defecto me dice UTF-8. Entonces significa que va a guardar en otro formato de caracteres. Es similar al ASCII, no es ASCII, es Unicode, pero el Unicode de 8 bits, o sea, solo va a guardar un byte por carácter, excepto los caracteres que están en la tabla arriba del código 128. A eso lo va a guardar con dos códigos, ¿no es cierto? En UTF-8. Entonces, ahorita, este es el archivo A3 que ha sido creado, donde hay una ñ, una i con acento y el resto son letras, y está en UTF-8. Entonces le puedo poner otros caracteres más también, ¿no? Porque nuestro algoritmo solo va a transformar las letras minúsculas en mayúsculas, pero esta vez el archivo está en UTF-8. Le voy a dar a guardar. Entonces vamos a ver qué ocurre, esto es lo que se experimente. Ahora mi archivo de entrada va a ser A3 y mi archivo de salida va a ser A4. Voy a leer el archivo A3 y voy a generar el archivo A4 para que veamos qué es lo que ocurre, ¿no?, con nuestro algoritmo, que transforma de minúsculas a mayúsculas. Pero esta vez el archivo contiene caracteres UTF-8 y no ASCII. Listo, ya se ejecutó. Podríamos poner un mensajecito que diga ya está hecho, ¿no? Algo así. Y ya corrió. Ahora abrimos el archivo. A ver que ya debería haber 4 archivos ya, ¿no es cierto? ¿Dónde están? A1, A2, A3 y A4. Veamos qué pasa. A3, ¿cuánto consume? 30 bytes de espacio. El A4 también 30, porque nosotros no estamos aumentando ni disminuyendo caracteres, solamente estamos copiándolos con una transformación. Abrimos A4 y como ven, todas las letras han sido transformadas a mayúsculas, los espacios no, porque no son letras, los números no, porque no son letras, y estas otras cosas las dejó tal cual. ¿Por qué las dejó tal cual? Porque cuando leyó, acuérdense que cuando lee el carácter, no lee la ñ, porque no está la ñ. Está el código -61 y a continuación el código creo que era 160, ¿no es cierto? Entonces, cuando leemos el -61 es otro carácter que no es parte de las letras y el otro de 160 no es parte de las letras. No está aquí, digamos. Entonces no lo transformo. No lo transformo. No es que no lo reconozca, es solo que está en otro formato de codificación, UTF-8. Y recuerden que UTF-8 por cada carácter de esto guarda 2 códigos. Ahora, ¿cómo es que este lo reconoce, digamos, no? Porque a la hora de abrir, justamente le dijimos, ábralo de qué manera, con que detecte automáticamente qué sistema de codificación está usando. Pero si le digo, léalo como ANSI, A4, léalo como ANSI, entonces va a aparecer otras cosas raras también ahí, ¿no? Vean acá. Estas son las otras cosas raras. Pues, está guardando otras, o sea, lo está interpretando de otra manera, digamos. Entonces él también puede hacer eso, ¿no? Puede interpretarlo de la manera que le digamos. UTF-8 o ANSI. Si le digo UTF-8 exactamente, que lo interprete y lo va a interpretar bajo ese criterio. Entonces, algo que se debe tomar en cuenta antes de hacer alguna cosa. Y como ven acá,
el nombre que quiera abrir o crear va ahí, ¿no? A3, A4, A5, A6, lo que quieran, digamos, ¿no? Cualquier archivo, no tiene que ser uno específico. Y ya ustedes con su imaginación, incluso podrían ya tomando su tiempito libre, yo voy a cerrar esto porque lo vea mejor. Aquí hay componentes donde están los diálogos. Ustedes podrían ir viendo, hay componentes de Open Text File Dialog que les permite archivo de texto. No abre, esto solamente es la ventana de diálogo que les va a permitir seleccionar un archivo. OpenText Save les va a permitir abrir una ventanita que les va a facilitar el acceso a la carpeta, digamos, ¿no? El camino y hacerlo más interesante. Les recomiendo probar un poquito estos dos componentes. Ninguno abre, ninguno cierra, ninguno crea nada. Solo es la ventana que les da acceso a un archivo y a partir de ahí ustedes pueden hacer el resto del trabajo. Ok, bien. Ahora ya tiene el código, me imagino que ya lo han hecho correr, ¿no es cierto? Siguiendo las indicaciones de cómo crear los archivos de texto. Eh, este es el algoritmo. Entonces le voy a asignar una pequeña tareita que quiero que hagan ahorita. Ahorita mismo van a hacer un algoritmo para generar otro archivo. Le vamos a poner como nombre, pónganle como nombre, a ver, a, A5.txt, digamos, ¿no? Okay. Otro archivo A5.txt a partir un archivo de texto. Sigámoslo tomando la A1.txt. Al final podemos crear cualquier archivo, ¿no? Este archivo va a estar creado con el otro programa, con el bloc de notas. Nosotros podemos, ya sabemos cómo crear archivos, pero hasta crearlo, ponerle el contenido, qué sé yo, ¿no? Todo eso, la idea es procesamiento, ¿no? Leer, guardar, eso es procesamiento, leer y hacer algo. Bueno, van a generar un archivo A5 a partir de un archivo de texto A1.txt, donde se guarden únicamente los números, únicamente los números. A ver, ¿cuál es la idea? Este de acá, digamos que es el archivo A1.txt, ¿de acuerdo? Aquí abajito lo voy a escribir el contenido. En el archivo 1.txt, digamos que está hola 425, qué sé yo, ¿no? Otras cosas más. Cualquier garabato. Entonces, a ver cómo les sale a ustedes. A ver, eso, fin. Listo. Este es el archivo que tiene 3 líneas, digamos, ¿no? Por ejemplo, puede tener cualquier cosa, pero pueden crear este archivo que tenga ese contenido. ¿Y qué es lo que van a generar como salida? Este sería el archivo A5.txt. ¿Qué nos dice aquí? A partir de un archivo A1 debe, donde guarde únicamente los números. Entonces, aquí en la primera línea hay el número
425. Listo, nada más. En la siguiente línea tendría que guardar el 234, 12. O sea, todos los demás caracteres, no solamente los números nada más que contiene ahí. 125. A ver, en el 1 estaba, aquí estaba al medio, aquí está al medio y al final, y aquí al final solamente. Ahí. Solo. La idea es que el otro archivo ya, este otro archivo contiene solo números, nada más que números. El otro contiene cualquier carácter, todos los caracteres que quieran, pero el archivo de salida contiene únicamente números y por línea. Y por línea. A ver. Manos al teclado, compañero. Escriban un algoritmito, un programito, un procesito que haga ese trabajo. Tome ese archivo de entrada y de ahí saque solo los números y genere el otro archivo que va a seguir siendo un TXT, pero que contenga únicamente números. Ingeniero, a mí no me corrió bien el que envió. ¿Por qué no les corrió bien? No generó el otro archivo, no generó el A2. No se creó. Ya, pero, a ver, si estuvieron, recuerden esto también, ¿no? ¿Dónde están guardando? Acuérdense que yo, por ejemplo, había creado en esta carpeta INF210, ahí lo he hecho el programa, ¿no es cierto? Aquí. Cuando compilo, en esa misma carpeta donde tengo el código fuente del programa, hay una carpeta Win32, y en Win32 hay un debug, y dentro de debug, ahí es donde está el ejecutable. Ahí donde está el ejecutable, no donde está el código fuente, donde está el ejecutable, ¿no? El exe. Ahí es donde tengo los archivos creados, A1 y A3, ahí es donde he creado los archivos. Ahora, el programita, el algoritmo que hacemos, lee ese archivo, obviamente, dentro de esta carpeta, ¿no? Dentro de esta carpeta. Si existe ese archivo, entonces va a crear el otro archivo. Si no existe ese archivo, no lo va a crear. Entonces, ese detalle, en primer lugar, ¿no? Tiene que estar este archivo en la carpeta debug, donde está el ejecutable. Ahí tienen que crear ese archivo TXT. Si lo crea en otro lado, no, este programa no busca. Por eso les decía, si quieren que habría que poner ese componente de topenfiletext, ¿no? Con él ya pueden buscar en todo el disco duro el archivo, como lo hace el bloc de notas, ¿no? El bloc de notas utiliza ese componente. Ese componente. A ver, el bloc de notas, cuando nosotros le decimos abrir, está usando este componente, como pequeño exploradorcito, hace eso. Como ven aquí, miren, datos, 210, Win32, debug, ahí está el archivo A1, A2, A3, A4, todos están ahí. Entonces, es en esa carpeta, que no en cualquier carpeta, en esa carpeta, ¿no? Donde tienen que estar las cosas. Entonces, el tema de archivos interesa mucho dónde. No es adivino, el programa no va a adivinar dónde está el archivo. Si quieren que lo busque, pueden usar este componente. Este es ese componente que les mencioné hace rato para poder seleccionar, escoger el archivo. Escoger la carpeta y seleccionar el archivo. Y es con ese. Si no está en esa carpeta, no lo va a crear. Y como han visto ahorita, no he hecho nada raro, y lo he hecho correr 2 veces incluso, ¿no? Alguien más no le corre, por si acaso, pero tomando en cuenta eso, ¿no? De que está en la carpeta debug el archivo fuente, que es el original, digamos, en este caso A3 o antes A1, y en ese mismo lugar se está creando el archivo A4 o A2, ¿no? Es igual.
pero en esa carpeta. A ver, pruébenlo y me avisan también. A ver, vamos a ver luego a ver qué pasa si no lo revisamos el código. Bueno, el código es tal cual, digamos, ¿no? Tendría que haber otro problema para que no esté funcionando. ¿Alguien más no le corre? O el compañero que preguntó a ver si ya con ese detalle ya lo pudo resolver. Y ahí, digamos, ¿no? Pero también se podría, ¿no? Le veo tanto problema. Pero no es la idea, digamos, ¿no es cierto? Nuestra idea es procesamiento de datos. Ese es nuestro trabajo, procesamiento de datos. No hacer pantalleo ni esas cositas, eso ya es adicional. El componente memo sirve justamente para ese tipo de cosas, el componente memo. Entonces yo aquí podríamos poner un memo, componente memo, y a este le agregamos un botón. Ya, si quiero, digamos, ver un archivo, entonces podríamos decir, aquí vamos a hacer este experimento. Mientras tanto lo tienen lo otro, a ver. Sí, el numeral include, eso lo habíamos visto el martes, el numeral include stream para que los algoritmos con archivos pueda correr, digamos, ¿no? Eso es acá, en el formulario, en el punto H, bien que lo comentan, en el H hay que agregar esto, ¿no es cierto? Numeral include fstream. Esta es la librería donde está definida la clase ifstream, ofstream, fstream para manejo de archivos. Ahí está definida la clase, este es en modo orientado a objeto, ¿no es cierto? Ahí está definida la clase. Si no hacen eso, ninguna instrucción va a reconocer, ¿no? El close, o sea, ni siquiera va a poder crear el objeto. Pero ya con eso ya lo resuelve. Bueno, estaba yo tratando de la idea en este botoncito. En el edit, en el edit 1, ya que está ahí, que teclee el usuario el nombre del archivo, ¿no es cierto? Y que abra ese archivo y se despliegue aquí en el memo, ¿no es cierto? Vamos a intentar hacer eso. Esto ya no es algoritmo o sea, no es de abrir, esto ya el memo lo hace, digamos, ¿no? Por su cuenta. Entonces el botoncito del edit 1, pues aquí el memo 1 punto, no, creo que es con mayúscula, no memo 1, no, flechas acá, todos los componentes son con flechas. ¿Dónde estamos? A ver qué pasa por acá. Allá, se llama memo 1, este componente, memo con mayúscula. El componente tiene, eh, tiene operaciones, dentro de eso está lines, tiene la opción de grabar el contenido en un archivo, pero sí, lo mismo que hace el bloc de notas, por eso es que no habíamos estado usando esto. Tenemos un ratito, a ver. Un ratito, a ver. Con el memo, cerrar esto. Sí, es el que nos ofrece su contenido.
vayan haciendo lo otro, esto déjenme tranquilo a mí ahorita, vayan haciendo la tarea que les encomendé, por favor. Y después seguimos con esto, ¿ya? Vayan haciendo la tarea. Ingeniero, buen día. Buen día. Ya me corrió el algoritmo de los números, de solo los Correcto. números. Ok. Entonces, sí, porque no es muy complicado, ¿no es cierto? En base a lo mismo que hicimos los dos ejercicios anteriores y que solo tiene que grabar al otro lado, pero ahí se toma en cuenta el fin de línea, ¿no? Por eso le decía en base a los dos. El primero trabajaba con el fin de línea y al segundo no le interesa más que las letras. Y en este caso tenía que combinar un poco de las dos cosas, respetar el fin de línea y descartar todo lo demás, ¿no es cierto? Ese era el detalle para este algoritmo. Perfecto. Perfecto. Los demás también vayan trabajando, lean, ya tienen dos códigos, tres en realidad, ¿no? Y, y bueno, tratar de resolverlo. Ok, ya se acabó la batería. Quedamos aquí, jóvenes, traten de practicar esa tarea. Este es lo básico de manejo de archivos. Nos estamos viendo mañana. Ya voy a resolver el tema de mi batería. Es un problema del enchufe nada más.